Muy bien, buenas tardes, bienvenido a todos a una nueva clase, la número 20 de, de Efesios, esta carta del apóstol Pablo. Hoy vamos a estar trabajando del capítulo 5, del 25 al 33. Así que bienvenido a todos, iremos sumando los que lleguen y mientras tanto vamos a ir avanzando, así aprovechamos muy bien el tiempo. Vamos a orar, ¿me acompañan? Señor, gracias por esta tarde hermosa, que podamos compartir tu palabra, abrirla, que tu palabra se revele a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que el conocimiento nos dé vida, Señor, y no sea algo que nos envanezca, sino que a través del conocimiento podamos transformar aspectos de nuestra vida para llegar a tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Bendícenos, guárdanos a los que están conectados en estos momentos, a los que lo verán después, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Buenas a todos. Vamos a avanzar. Si podemos, Gladys, compartir la clase. Vamos a ir avanzando rápidamente. Hoy la clase está muy dedicada a los maridos, así que tenemos que prestar mucha atención nosotros, los que estamos casados y los que se quieren casar también, para poder aprender los principios que marcan la exigencia, la voluntad de Dios para el marido en el matrimonio. El capítulo que venimos charlando o venimos hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder someternos unos a otros. Ahí hay una clave importante, si no el acto este voluntario de someternos, si no tenemos el Espíritu Santo, se complica de alguna manera a la hora de poder acceder a esta instrucción que daba el apóstol Pablo. El mandamiento de someterse es para todos los creyentes, es voluntario, es permanente, pero cuando he entendido que es parte de la voluntad de Dios. Si no me va a hacerlo con mis fuerzas, me va a costar muchísimo, ¿sí? No se trata de una posición de superioridad, de que yo puedo abusar o gritar, sino se trata esto de someterse a una cuestión de órdenes que el Pablo, a través del Espíritu Santo, nos va a ir marcando a cada uno de nosotros. El orden para las esposas, el orden para los maridos, después viene para los hijos, amos, empleados, bueno, toda esta relación que va implicando el someternos y en el orden en que la vamos llevando, ¿sí? Y todo tiene que ser en el temor de Dios, ese es el principio, o sea, todo este sometimiento tiene que ver con respetar la autoridad de Dios. Por reverencia a Cristo nos sometemos, porque esta instrucción nos acerca a Dios, es un temor reverente, es un temor en amor, no es una obligación inentendible. Para eso, otra vez, poder vivir la plenitud del Espíritu Santo nos hace caminar en este sometimiento con alegría, ¿sí? Es parte de honrar a Dios, es entender quién es Dios, cuál es la posición de Dios, quién es Dios y quién soy yo. Entonces, me someto a su voluntad, que tiene que ver, que es buena, que es agradable, que es perfecta, y tiene que ver con la instrucción de que nos sometamos unos a otros. El otro día hablamos de las casadas, donde ellas reconocían la autoridad de su marido, ¿no? No hablaba de mujeres sujetas a hombres, sino esposas sujetas a su marido. La sujeción tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Y esta autoridad que se le delega al varón es toda una responsabilidad y que tiene por objetivo cuidar y bendecir a la mujer. No es un privilegio para dar órdenes o que yo soy más poderoso. Tiene que ver con bendecir a la mujer, ¿sí? Y yo había terminado el otro día diciendo que la mujer tiene un mandato específico que es que respete a su marido, porque nadie va a respetar a su marido sino por el lugar que le dé su propia esposa. Me gusta hacer un comentario de esto, porque me parece importante. Si la mujer habla mal de su marido en público, no espere que nadie que escuchó cómo habla la mujer de su marido respete a su marido. O sea, el respeto de la mujer hacia el marido es la plataforma, la base de respeto de todos los demás
hacia el esposo. ¿Está bien? Si la mujer, vuelvo a decir, habla mal de su marido, no espere que nadie lo respete, porque es la visión, el espejo, el reflejo del esposo, lo que dice la esposa. Muy bien, avanzamos con el tema de hoy, el versículo 25. Viene un mandato para los hombres, para los maridos, que es fantástico, es muy fuerte, es muy alto, es muy grande. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, qué cosa importante. A la mujer que respete al marido le pide y al hombre que ame. Eh, a la mujer no le cuesta amar. A lo mejor quizás le cuesta respetar y darle el lugar al marido, por eso le pide específicamente. Y a nosotros, como hombres, eh, que vamos para adelante, que hacemos, nos cuesta más amar. A la mujer no le cuesta amar, al hombre le cuesta amar, porque el amar implica darle prioridad al otro por encima de mí. Entonces, al hombre se le pide amar a vuestra mujer. Ahí está el mandato. Ese mandato es imperativo presente, es hacelo ahora, en este momento y siempre, constantemente. Menos de esto, lo que el versículo dice, como Cristo amó a la iglesia, que tu marido te ame. Menos que esto, no sirve. No sirve, no alcanza. Entonces, marido, nos tenemos que, digo, esforzar, digo, entender esto de que como Cristo amó a la iglesia nos implica un sacrificio, una entrega total. Después Gladys nos va a contar un poquito de esto, ¿sí? Bien, bien detallado y bien amplio. Y mujeres, por favor, esto es tan importante, que te amen menos, un poquito, y no como Cristo amó a la iglesia, no sirve. Para eso también es importante el noviazgo, para poder determinar cómo se proyecta el varón de que te va a amar, cuidar, honrar, respetar. Sí, bueno, pero no es tan malo, no sirve. El varón tiene que aprender a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. ¿Sí? Muy bien. Este amor de que habla este versículo no es un amor sexual, no es un amor emocional, es amor ágape. No es sentimental, sino es un amor decidido, un amor que se expresa con voluntad. Bien, el amor ágape persigue el bienestar del otro anteponiéndolo a mí mismo, a mi propia persona. El amor ágape es mi decisión de amar a mi esposa por sobre todas las cosas que implican al matrimonio, ¿verdad? No sobre Dios, pero sí, después del Señor está mi esposa. No hay duda de esto. Ese es el amor decidido de cuidar al otro, de cuidar a mi esposa más allá de mi propio deseo, sin esperar nada a cambio. ¿Ah? El matrimonio no es otra cosa sino cuidarse y amarse mutuamente. Y en nuestro caso es aprender específicamente este amor presente, este imperativo presente del verbo, de amar a nuestras mujeres por encima eh, de mis propios deseos. Ya vamos a ver más adelante que dice que lo tengo que amar como a mi propio cuerpo, o sea, como a mí mismo, decididamente por encima de mí. ¿Sí? Muy bien. El hombre, eh, para poder entender esto de cuánto Cristo amó a la iglesia, si no está integrado a la iglesia, le va a costar poder magnificar el amor de Cristo hacia la iglesia y poder imitar ese amor hacia su propia esposa. Y acá hay algo bonito y desafiante para todos nosotros. Si como varones no estamos cumpliendo servicio en la iglesia, si como varones no estamos dimensionando la importancia de congregarnos, si como varones no estamos sujetos a la autoridad de la iglesia, si como varones no tenemos una adoración, no podemos ver esa relación Cristo-iglesia, nos va a ser difícil expresarlo en el matrimonio. Entonces, acá el desafío para los varones también tiene que ver con la vida de los varones, de los esposos, sirviendo en la iglesia, siendo parte de la iglesia, desarrollando nuestros dones
para servir a otros, para edificar a otros. Cuando nosotros podemos entender la dimensión del amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, para con la iglesia, nuestra vida es como que cobra esa experiencia para poder reproducirla en el amor hacia nuestras esposas, ¿sí? Cristo no solo amó yendo a la cruz, Cristo amó desde el primer momento, desde que se despojó de su trono, empezó a amar a la iglesia que iba a formar, ¿sí? A su esposa, a su amada. Así que entendamos el sacrificio y la entrega de Cristo, la vida de la iglesia, la bendición de Cristo a la iglesia, para que la podamos transformar e imitar en nuestro amor a la bendición, a la vida del matrimonio, en el amor a nuestra esposa. Es un amor amplio, es fuerte, no es una cosa menor. Entonces, yo ahora mientras hacía este estudio me desafiaba a decir, ay, me estoy quedando corto en mi forma de andar, ¿no? Bueno, es un desafío bien amplio. Varones, amemos con intensidad, con intencionalidad, con decisión. Mira, yo no sé cómo es tu esposa, solo sé cómo es la mía. ¿Está? Nos conocemos demasiado, vamos a cumplir 28 años de casa. Y sé en qué cosas no he tenido una entrega total para con mi esposa. ¿Está? Bien. Cuando veo el amor de Cristo hacia la iglesia, me confronta a darlo todo, a darlo más, y a entender por qué lo hago, y a decidir hacerlo. No solo por obediencia, sino porque en la voluntad de Dios, Dios me ayuda a mejorar mi matrimonio. Mi decisión es aprender a amar a ese nivel, ¿no? El versículo 26 continúa la idea de que Cristo se amó y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermoso pasaje. Ahora tratemos de entender qué quiere decir todo esto, porque de verdad lo digo, para mí era algo más poético, pero la verdad que es concreto, profundo, y también nos lleva a una enseñanza como varones. El sacrificio de Cristo para santificar a su esposa, la iglesia, se mide o se ve de esta manera. Santificarla significa separarla, que sea diferente, que sea lavada. Eso tiene que ver con el tema de la santidad. ¿Está? Y el marido no puede santificar a su esposa si él no es santo. Es como decirle, vos no hagas lo que yo hago, pero hacé lo que yo te digo. ¿Está? Sobre mi ejemplo de búsqueda de mi santidad, y mi santidad no es otra cosa que estar en Cristo, lo que venimos viendo, capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Cuando el varón está en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados, y a través de esa posición nos podemos expresar hacia nuestra esposa, entendiendo lo que Cristo hizo por la iglesia. Vuelvo a decir, santificarse es separarse para ser diferente, ser limpio, lavado. Y presten atención a la belleza de lo que significa purificar. Esto es muy semejante al lavamiento de pies que Cristo hizo con sus discípulos. Cuando Jesús se sacó el manto, se ciñó la toalla y tomó un lebrillo, un lavatorio, digamos así, lo llenó de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entiende ahora, más lo entenderás después. El conflicto era de que como el maestro, el Señor, estaba lavando los pies de sus servidores, de sus discípulos, de sus seguidores. Y ahí había un conflicto cultural con lo que significaba la relación maestro-discípulo, ¿no? Eso lo aclara, lo van a entender después. Y esto es parte de esta explicación. El lebrillo, el lavatorio, lleno de agua para lavar pies. Bien, el versículo dice, purificando en el lavamiento del agua por la palabra.
y una simbología muy fuerte de lo que significa ir a alabar a alguien basados en la palabra. Y es el desafío para nosotros como varones de estar preparados en la palabra para poder acercar palabra de Dios a nuestra esposa y por ende a nuestra familia. Entonces, cuando nos toca hacer cabeza y nos toca tomar decisiones, que es la responsabilidad que Dios nos ha dado para el hogar, para el matrimonio, este sacerdocio que Dios nos ha dado, si no estamos preparados en la palabra, no vamos a poder lavar nada. La palabra viene a ser un significado de esta agua que lavaba pies. Es el proceso de purificación en la palabra. Si no estamos llenos de la palabra, es como querer lavar sin agua. ¿Está? O sea, no hay forma de lavar sin agua, no hay forma de purificar ni santificar sin la palabra. Entonces, uno de los comentaristas hacía un detalle que me gustó mucho y decía, a veces para los maridos no es fácil estar preparado en la palabra porque generalmente las mujeres conocen más las palabras que nosotros, porque son más ordenadas, porque asisten más a la iglesia, porque estudian más, porque son más aplicadas. Entonces, para el varón es un desafío un poco más amplio. ¿Está? Ser cabeza sin tener palabra es, es un desafío extra para este rol de los maridos de poder abrazar a nuestra esposa en este cuidado que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? El marido que no está en la palabra no tiene agua para santificar a la esposa. Vivir la palabra juntos, poder contarnos, poder expresar lo que estamos aprendiendo, lo que el Espíritu Santo nos va revelando, hace aparte de esta voluntad de Dios, a este crecimiento en su palabra. Y es lo que decía recién, ¿entendés? Cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos, lo que estaba haciendo Cristo era lavarle los pies a la iglesia, al primer instante de la iglesia constituida, sus discípulos. Ellos son los que unos días después eh, forman o asientan o consolidan las bases de esta iglesia que va a estar juntos, unánime, orando, perseverando en la palabra y luego llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Hay un detalle hermoso en 1 Corintios, déjenme un segundo que lo busco, o si alguien lo quiere buscar ahí, ya lo busco yo rápidamente. Necesito mis anteojos. Y 1 Corintios 11:7 nos va a desafiar, maridos, de una manera más fuerte que nunca. 1 Corintios 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto se refiere a Adán, la costilla, Eva. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Este pasaje nos hace reflexionar de lo que la mujer y el varón son juntos. La mujer es espejo o imagen o reflejo de lo que es la autoridad de su cabeza, de su varón. ¿Se entiende? El versículo 10 específicamente. La mujer debe tener señal de autoridad. Está refiriéndose al tema del pelo. Pero veamos esto. Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es otro tema teológico que no quiero desarrollar ahora. Pero sí lo que quiero explicar y expresar es que la mujer refleja la autoridad de su marido. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestra esposa está reflejando esa autoridad, es una señal de lo que estamos haciendo bien. Si no se refleja esa autoridad, quizás tenga que ver porque no estemos pudiendo purificarla en la palabra, porque no tenemos demasiado para expresarle, para que ella pueda sentirse cuidada y acogida y lavada o purificada en
la palabra, ¿sí? Este pasaje termina diciendo que se la presenta a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La iglesia sin manchas solo se logra a través de Cristo. Y la ama a pesar de sus manchas y arrugas. Bien, cuando hablamos de arrugas no estamos hablando de las arrugas físicas, ¿verdad? Pero ¿cómo ves a tu esposa, varón? ¿La estás viendo limpia y sin mancha? Bueno, esto tiene que ver con tu trabajo de purificación como Cristo lo hace por la iglesia. Pero te recuerdo esto, Cristo amó a la iglesia aún con sus manchas y sus arrugas. Tu amor no, o tu forma de amar, o la instrucción de amar, no depende de las manchas y de la arruga de tu mujer. O sea, si está limpita, la amo. Pero si está manchada y arrugada, tu función es amarla más y acercarla a, a esta purificación a través de la palabra. ¿Qué desafío fuerte, muy fuerte, para los varones? ¿Está? O sea, no se trata de amar, como le doy unos besos, le regalo unas flores, soy atento, ayudo en la casa. Se trata de amar a través de la palabra, de ese cuidado, esa decisión de amar, esa entrega. Es profunda, es fuerte, es intensa y es de todos los días, ¿sí? Cristo amó a la iglesia, en él es limpia y sin mancha, sin arruga, pero Cristo la amó a pesar de las manchas y las arrugas que la iglesia tiene, ¿sí? En él no hay manchas, pero igual ama al Señor. ¿Bien? Ahora avanzo y le voy a dar lugar a Gladys en unos minutitos con los próximos versículos. Dice así, el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La tarea del marido es amar a su esposa y no puede delegar este rol en otra persona. O sea, ni los hijos, ni los suegros, ni el pastor, ni la iglesia pueden suplir el rol de marido amando a su mujer. Bueno, que se purifique con el conocimiento de la palabra del pastor. Bueno, que los hijos no, tarea del varón, ¿sí? Amar como nos amamos nosotros mismos. Y como hablamos del amor ágape, aún ese amor es superior a lo que la decisión de amar es superior a amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es como la base, de ahí para arriba. Muy bien. Porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y esto me hace acordar a Adán cuando ve a la mujer y dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y se puso chocho, se puso contento de lo que Dios le había dado como compañero, ¿sí? Muy bien. Este es el desafío para esta clase. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia y cómo Él la santifica? Dale, Gladys, es tu turno. Bien, va a ser como un pequeño repaso porque ya lo dijiste varias veces, pero vamos a ver qué tanto estuvimos atendiendo. Un poco sobre esa pregunta, ahí está. Sobre la base de esta partecita del párrafo, cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y quería que ustedes pudieran abrir su micrófono y compartirnos esto, ¿no? ¿Cómo demostró Cristo su amor por la iglesia cuando la iba a santificar y la purificaba? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué cosas hizo? Porque el ejemplo que Pablo le plantea a los maridos para amar a las mujeres es como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién me contesta? A ver. De acuerdo al texto, dice que se entregó a sí mismo por ella. Ujú. O sea que una forma es una entrega. ¿Algo más? Murió en la cruz. Ujú. Esa entrega fue no solo Hasta el lo tiempo, sumo. claro, no solo los sentimientos o las emociones, sino que entregó su propia vida. ¿De qué otra forma?
Perdón, o sea que al leer la palabra no es leerla santificándola, diciéndole versículos, sino llevándolos a cabo, poniéndolos en práctica, que eso nos insta en toda la Biblia, a poner la palabra por obra. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Se sometió en, Perdón. Dale, Carlos. Dale. se sometió en obediencia. Bien. Siendo Dios mismo, se sometió a Dios en todo aquello que él había marcado para que pudiera completar este trabajo hacia la iglesia, para santificarla y purificarla. ¿Alguien más tiene algo para decir? Si no, sigo contando un poquito algo de lo que estuve investigando que tiene que ver con esto que estamos viendo. ¿Sí? A mí se me ocurre algún ejemplo práctico, Gladys, Sí. pero quizás pasa como desapercibido, pero él se encargó en determinado momento de multiplicar el pan, se encargó Ujú. en determinado momento de lavar pies, se encargó de enseñar, se encargó de, digamos, protegerlos, guiarlos a sus discípulos, y esas me parece que son algunas funciones prácticas de cómo Cristo iba cuidando a los suyos, a sus seguidores. Hasta pagó impuestos por ellos. Cuando le dijo, anda a pescar, abrí el pez, sacó una moneda y anda a pagar. O sea, hay cosas prácticas y muy sencillas que Cristo fue demostrando a lo largo de su tiempo que, nos, que son, parecen sencillas, pero son hermosas en su forma de amar. Bien. Bueno, yo algo de lo que investigué tiene que ver con esto de lo que ustedes decían, que decía Leonor y ustedes decían que planteaba esto justamente de que él se entregó en esto, ¿no? En dejar el cielo para venir a la tierra y encarnar esta naturaleza humana que era la que iba a poder dar respuesta y hacer la obra. No la hizo como Dios, sino como hombre, ¿no? Se entregó también, dice, toda su vida. Mientras estuvo acá, como esto que decía José Luis, en el tiempo que estuvo en la tierra, él gastó todas sus fuerzas para bendecir a la iglesia y estaba en germen, estaba preparándose, pero era lo que él había dispuesto en su muerte, porque él entregó su vida gracias a que él murió en la cruz, pudo rescatar a la iglesia para formarla gracias a su vida entregada. También desde su posición glorificada, ¿no? Desde su vida eterna, estando en el cielo con el Padre, reinando, supliendo allí todo lo que la iglesia necesita porque es su cuerpo y él la cuida. Dice que en todo lo que ahora es como Dios hombre exaltado, también está trabajando y está operando para que su iglesia pueda ser santificada y purificada. Y me gustó esto Gladys, que planteaba, sí, Gladys, hay un detallito ahí que se me acaba de ocurrir. En bien, la muerte en la cruz, en la entrega, sí, eh, hay perdón, hay restauración. Y eso me parece que es un ejemplo hermoso para los varones, con la fuerza del perdón de Cristo, trabajar en nuestro matrimonio, ¿no? Adelante, se me ujú, ocurrió eso ahora. Perdón, bien, perdón, y sí, con respecto a la entrega en la cruz, este, nosotros no tenemos dimensión de cuánto le costó dejar el cielo porque no tenemos, es un misterio, pero sí sabemos cuánto le costó ir a la cruz porque le dijo el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, entregarse aún cuando él no quería hacerlo. O sea, porque o cuando, naturalmente, claro, humanamente no lo le quería. O costaba, sea, por supuesto, sí, por claro, supuesto. porque a todo hombre nos cuesta. Y esto me hace acordar justamente el otro domingo que veníamos con Milena y Joaquín de la escuela bíblica, hablábamos sobre el tema del sacrificio de Jesús y comenté algo que quizás antes no me había percatado, si bien lo asocié con un mensaje que escuché hace mucho, de que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, estuvo desnudo, porque así se acostumbraba a crucificar a los malhechores, que, digamos, ha trascendido que tenía como alguna, alguna ropa que cubría, sí, pero que en realidad dice que no, porque sufrió la vergüenza y el oprobio, dice la palabra. Entonces, eso es difícil de entender cómo al Hijo de Dios, él aceptó, como dice Leonor, voluntariamente
dejó ser clavado en la cruz por amor a nosotros, para poder tener la victoria, ¿no?, del enemigo. Y entonces el pasaje plantea de que el primer propósito que se plantea en este versículo tiene que ver con esto de hacer santa a la iglesia, de purificarla, de consagrarla, de dedicarla, limpiarla y separarla. Dios dispuso que la iglesia estuviera separada del mundo, que fuera diferente. El segundo propósito plantea que se la va a presentar en gloria, sin mancha ni cosa parecida. Y entonces plantea el hecho de que Él espera y Él va a lograr que la iglesia brille, que ilumine en el mundo, que era el plan original de Dios, que el pueblo elegido por Él viviera de una manera diferente y mostrara su gloria. Y el tercer propósito, esto de que se la va a presentar santa y sin mancha, ¿sí? Esto es lo que Cristo está trabajando y sigue haciendo. Lo hizo en el inicio, a través de la cruz, y sigue removiendo en nuestras vidas esta mancha del pecado y todo aquello que nos ensucia, porque su objetivo es presentársela santa y sin mancha. Y lo llamativo, dicen que, de lo que estuve leyendo algunos comentarios, que había una persona, que no tomé nota del nombre, como un amigo que era quien presentaba a la novia, pero aquí dice que él mismo es quien se la va a presentar en esta condición. Él está trabajando, porque es el objetivo. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos así, sin mancha y sin contaminación delante de Él. Por eso es que el desafío, como decía José, para los maridos es amar de este modo. Y plantea que es un mandato y el estándar es alto, porque es como Cristo amó a la iglesia. Y plantea el pasaje del 5.2 que estuvimos leyendo, aunque me gusta en la versión popular como estaba, que dice: condúzcanse con amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ese amor, ese alto amor, es lo que debe guiar a los maridos en su relación con las esposas. Dice que no es una característica natural en nosotros, pero debe serlo con la intromisión del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos amar a la esposa o puedan amarnos. El amor debe ser incondicional, como lo hizo Cristo. Es el ejemplo que debemos tener para seguir. Para amar es Cristo, y debe tener una actitud de sacrificio voluntario por el bienestar de su esposo. José planteaba que este amor ágape tiene que ver con la voluntad, no con la emoción y los sentimientos, sino con una decisión de amar como Cristo amó. Esa es la expresión sublime y significa que debe negarse. La semana pasada hablaron todo de cómo las mujeres teníamos que ser sumisas frente al hombre. Ahora es al hombre de cómo debe negarse a sí mismo para amar a su esposa, porque Cristo lo hizo, ¿sí? Y en este pasaje podemos ver, ya va a seguir José Luis con ese tema, cómo estos versículos plantean dos analogías que estaban buenos para mencionar: que ama a su esposa como Cristo amó, la amó y la ama porque es su iglesia, su cuerpo, y dice que se entregó por ella, la purifica, la lava mediante su palabra, como decía Leonor, no solo la lectura, sino la experiencia, la vivencia de una palabra real y viva en nosotros, para presentársela como Él la desea: radiante, perfecta, limpia. Y un comentario que menciona habla de que sin manchas hace alusión a la vestimenta que vamos a tener, pero las arrugas hablan como de lo que sería nuestra vida, que tiene que ver mucho más allá con solo la apariencia. Y que también debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia. Bien, muchas gracias, Gladys. Esto de imaginarnos o de ver en la Biblia todos los aspectos prácticos del amor de Jesús nos tiene que ayudar, y mucho, ¿sí? Hace muchos años me tocó una situación muy curiosa con mi hija. Ella vino y me dijo: papá, yo veo que esto de que las mujeres nos tengamos que sujetar al esposo es como muy machista. Y yo siento como que Dios es muy machista porque me obliga a sujetarme a un varón. Entonces, charlando, yo le decía, bueno, que ella como mujer iba a necesitar sentirse segura en el varón que ella iba a elegir. Entonces, que cuando eligiera a ese varón, de qué forma iba a elegir. Y entonces íbamos a este texto
donde yo le comentaba de que si ella encontraba un varón que amara a Dios y que estuviera dispuesto a amarla a ella, tanto así como Cristo amó a la iglesia y se entregó y decidió amar y decidió limpiar y decidió perdonar bueno, todo esto que hemos estado viendo, yo le digo, ¿te costaría sujetarte a un hombre así? Y entonces ella, que era chiquita, me dice, no, a un hombre así es lo que quiero. Bueno, eso es lo que Dios está invitando a vivir en esta relación de someterse unos a otros, esta relación del matrimonio, ¿no? Entonces, este paréntesis es decir, a la hora de entrenarnos en el noviazgo, a la hora de elegir el compañero en la vida, es tan importante ver la vida de Cristo, el reflejo del amor de Cristo en la otra persona a la que estás eligiendo, o ayudarlo a que crezca en ese aspecto, porque esta decisión de amar es para toda la vida. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en plena voluntad de Dios para que realmente lo disfrutemos? Que no sea, me siento obligada a someterme, a sujetarme, porque Dios lo dice, sino que podamos vivir el verdadero sentido de este someterse unos a otros en amor y en respeto para construir un matrimonio y una familia conforme a la voluntad de Dios. Les puedo asegurar y dar fe que vivir esto transforma vidas. Y después se ve también manifestado en la vida de nuestros hijos, porque ellos han sido criados en ese ambiente de amor y les va a ayudar también a la hora de tomar sus decisiones de modelos y de construir en la palabra de Dios las próximas generaciones, ¿sí? Creo que esto es parte de una bendición generacional y un desafío presente para nosotros, los varones, de poder amar y construir sobre este presente para nosotros, pero este futuro también para nuestros hijos. Muy bien. No amar de Con esta respecto manera. a lo que decís, José Luis, una de las cosas que muchas mujeres por ahí caen es pensar que cuando están ya de novio o a punto de casarse, pensar que lo van a cambiar. Y como usted dijo, no es así, que hay que ver qué actitudes tienen porque ya están arraigadas. Después, eso nos va a dar seguridad. Sí, claro que sí, es así. Gracias por el comentario. Solo un detalle cuando dice el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. En la definición ahí de sustentar tiene que ver con esto de cuidarla, alimentarla, criarla, abrazarla, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuidar. Es darle calor, es estar cerca. Ese abrazo es esto de estar sustentando y cuidando, ¿no? Que es, por eso hablé antes de la necesidad del varón de poder vivir la vida de iglesia, ver lo milagroso de lo que hace Cristo en la iglesia, y no me refiero a milagros de sanidad, sino a disfrutar el misterio, el milagro de Cristo amando a la iglesia. Eso nos va a ayudar a entender esto de cuidar, alimentar, abrazar, dar calor, proteger a nuestra esposa, ¿sí? En Cristo lo vemos en la iglesia. Cuando lo vivimos ahí, es mucho más fácil poder reflejarlo en nuestra hogar. De no ser así, es como aborrecer a nuestro propio cuerpo. Y hemos estado viendo en su momento, en los capítulos anteriores, de que eso es necedad, ¿está? Entonces, o vivimos en la voluntad de Dios, o vivimos en nuestra propia voluntad, sin amar a nuestra esposa, es como aborrecernos a nosotros mismos, y eso es una cuestión de necios. ¿Bien? Muy bien. Y puse ahí para terminar este pasaje, ¿cómo se siente mi esposa? Y yo la tengo acá hoy al lado mío, y no le voy a dar micrófono porque no quiero correr riesgos, ¿sí? Pero qué interesante poder tener una charla
genuina y decirle a mi esposa, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís cuidada? ¿Te sentís abrazada? ¿Cómo oramos juntos? ¿Cómo oro por ella? ¿Cómo la miro? ¿Cuánto la escucho? Eh, con estas cosas prácticas tiene que ver la forma de amar. ¿Mm? Así que, varones, un ejercicio que tiene que ver con lo que leí antes de 1 Corintios, que la mujer es gloria del varón, es reflejo del varón, es señal de autoridad del varón. Entonces, ¿cómo refleja ella tu relación con vos? ¿Te animás a sentarte con ella solo, tranquilo, un cafecito de por medio y decirle, mujeres, tengan piedad, ¿sí? ¿Cómo te sentís, esposa? ¿Te sentís cuidada? Y prepárate para escuchar muchas cosas, ¿eh? Porque cuando le das micrófono en un ambiente de contención, en un ambiente de cuidado, tu esposa va a hablar y seguramente te va a decir cosas que le gustaría que mejores. ¿Bien? No se tomen tan fuerte esto porque la iglesia tampoco le dice a Cristo, tenés que mejorar esto, Cristo. Bueno, a veces se lo decimos, pero en intimidad me parece muy buen ejercicio poder hablar con tu mujer y preguntarle si se siente cuidada, abrazada, sustentada eh, por tu amor. ¿Bien? Versículo 31 es mi favorito, uno de mis favoritos de la Biblia, en esto de trabajar con novios y matrimonios, porque este pasaje está en el Génesis, lo dice Jesús en el libro de Mateo, y está aquí en Efesios, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, vuelve a sentar este principio. Esto es la herencia de lo que quedó del Edén. Del Edén no quedó mucho, solo el matrimonio, como herencia y santificación de Dios al hombre y la mujer. ¿Bien? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es milagro, milagro que continúa este misterio hermoso de que dos personas con identidad, con su identidad sexual, con su identidad de gusto, de cultura, todo lo que quieras, toda tu identidad, dos personas, un hombre y una mujer, en un momento de su vida han crecido, llegó el tiempo de dejar a mamá y papá, unirse y ser una sola carne. Y esto es un misterio precioso, grande es este misterio, dice el versículo 32. Yo hice ahí un ejemplo matemático porque a mí me gustan los números, es 1 más 1 y más 1, lo agrego al Señor, no estoy agregando un tercero en discordia, donde el resultado es ser 1. Es ese cordón de 3 dobleces que no es fácil de que se rompa. Es este misterio hermoso que tiene que ver cómo un día, por decisión, dejamos a mamá y papá y me uno a mi esposo, a mi esposa, en bendición de Dios, y ahora el mandato es ser una sola carne. Y ser una sola carne no tiene que ver con cuestiones de sexualidad, que de eso podemos hablar un montón en otra ocasión. Tiene que ver con unir objetivos, con unir principios, por amarnos, por respetarnos. Estamos en un misterio, en un principio como el matrimonio, que es plena bendición de Dios, es plena voluntad de Dios. Entonces, poder disfrutar esto de ser una sola carne nos desafía a una vida con propósito, a una vida en la voluntad de Dios, siendo uno, cumpliendo objetivos comunes, criando hijos, educándonos en la palabra, cuidándonos mutuamente, respetándonos, amándonos. Esto de ser uno es maravilloso, es aprender a ser. Entonces, este versículo a mí me apasiona, es uno de los que más me gusta predicar. El desafío es de todos los días. No es el día de que nos casamos, que fuimos uno. Es el inicio de una relación que se hace uno para toda la vida hasta que la muerte lo separe. O sea, lo único que te puede separar de esto de ser uno es la muerte. Desde el instante de tu casamiento hasta el día de tu muerte,
el desafío, la bendición de Dios es ser uno. Y aprender a ser uno es un misterio maravilloso al que el Señor en su palabra nos desafía todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. El versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Al principio de esta clase hablábamos de la importancia de la mujer respetando, dándole a su marido el lugar de esposo, el lugar de cabeza del hogar, el lugar que al marido le corresponde. También en la clase anterior charlaba que cuando los roles se invierten, generalmente en el matrimonio hay frustración. Cuando la mujer no ocupa el rol, el lugar de mujer, y el hombre no ocupa el rol de varón, el lugar de varón, esto de ser uno en algún momento se agrieta, se filtra y empiezan las frustraciones, los problemas, por lo que uno espera del otro, entonces aparecen las inseguridades, los miedos, la desidia y se va rompiendo esto de ser uno. En definitiva, el matrimonio, la familia, etc. No hay nada mejor que para un hijo que ir a sus padres y encontrarse que son uno. No hay filtración, porque los hijos, bueno, esto ya es tema de la clase que viene, pero los hijos cuando encuentran una filtración en el matrimonio, van a hablar y a pedir al que más le conviene, que saben que le van a sacar algo. Pero cuando no hay filtración y son uno, hay reglas claras, ¿sí? Entonces, esto bendice a toda la familia, no solamente al matrimonio. El hombre ama, la mujer respeta. Son actitudes activas, permanentes, presentes, diarias, voluntarias y decididas, ¿sí? O sea, lo hago con decisión, con voluntad, todos los días. No es condicional a que si mi mujer me trata bien, a si mi marido me trata mejor, hoy estoy de buen humor y estoy de mal humor. No, es un problema que tenemos que resolver. No hay ni amor ni respeto condicional, sino por obediencia a Dios, en aquello que leímos, sométanse uno a otro, en el temor de Dios, por reverencia a Dios, es que nos tenemos que amar y respetar en todo tiempo. Esto es voluntad de Dios, esto glorifica al Señor, y esa gloria de Dios se manifiesta en el matrimonio. Y a través del matrimonio se manifiesta en la iglesia también. ¿Está? O sea, es muy importante todo esta trascendencia de la implicancia de un matrimonio que se ama y se respeta y se someten unos a otros en el amor del Señor. ¿Sí? Muy bien. Y ahí terminé con una reflexión que viene, digamos, expresándose a lo largo de este concepto de someterse uno a otro, es que nadie, lo vuelvo a repetir porque es importante, si no estamos sujetos a la autoridad superior del Señor, nunca cumpliremos, nunca vamos a ser obedientes al mandato de someternos unos a otros. Sujetarnos o ser cabeza del hogar no lo vamos a lograr nunca si no estamos sujetos a autoridad. Y lo vimos el otro día en el ejemplo del centurión, que entendía el concepto de autoridad, le dijo a Jesús, con que diga la palabra es suficiente porque entiendo de autoridad, porque soy hombre sujeto a autoridad. Entonces, no voy a poder ser autoridad si no estoy sujeto en autoridad. ¿Bien? Primero y principal, al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Muy bien. Hoy quiero terminar aquí. No quiero avanzar con el concepto de hijos todavía porque es demasiado importante y profundo, pero les invito a que puedan leer los primeros versículos del capítulo 6 de Efesios para que en la próxima clase estemos bien preparados y que reflexionen esto, porque todos hemos sido hijos en algún momento, ¿está bien? Nadie nació siendo padre, todos empezamos por ser hijos. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ¿sí? Porque hay bendición, porque hay una promesa para tu vida, pero todo empieza siendo obedientes. Para la próxima clase, busquemos para que compartamos qué significa, cuál es el límite, cuál es el alcance de la obediencia de los hijos a los padres, quizás mirándolo en todas las edades, ¿está?
Honra a tu padre y a tu madre. La honra implica obediencia. ¿Qué más implica? La obediencia ya cubre la honra, es mucho más. ¿Lo vemos la clase que viene? ¿Sí? Nos despedimos con una oración. Walter, ¿querés ver? Y cerramos este tiempo. Ahora desafiándonos a los varones en el amor del Señor ama. ¿Mm? Señor, gracias por tu palabra tan clara, tan contundente, tanto que ilumina nuestras vidas para poder caminar conforme a tu voluntad y ayúdanos a poder tomar ese ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia cada día y se entregó a sí mismo por ella, a poder vivirlo, a poder también tomar en cuenta eso para nuestros matrimonios. Señor, que seas tú quien pueda guiar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros matrimonios y ayudarnos a estar siempre expuestos a tu palabra para evitar eh, equivocarnos. Gracias por el estudio de hoy y gracias por este desafío que nos haces, sobre todo los varones. Ayúdanos a vivir de la manera que a ti te agrada. Señor, bendice a cada uno de los que participa y o ve este estudio bíblico, lee tu palabra para que realmente pueda seguir siendo la palabra viva y eficaz para llegar hasta lo más profundo y ayudarnos a corregir y cambiar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Bendice la vida de José Luis también para preparar todo lo que aún resta de esta serie y que tú nos encamines a poder realmente tener un claro panorama de todo lo que Efesios tiene para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bonus track. Terminamos con esto. No hay cosa más linda que estar en la iglesia e irnos bendecidos, irnos con el abrazo del Señor, con ese calor del Señor. Entonces, varones, les doy un consejo práctico. Nunca te vayas a dormir sin haberte despedido hasta mañana con un beso de tu mujer. Y a la mañana cuando te despiertes, además de un buen día, un saludo, nunca te vayas a trabajar sin darle un beso, un abrazo a tu señora. Te puedo asegurar que eso fortalece de una manera hermosa tu matrimonio. Como Cristo ama a la iglesia. Sentite abrazado por el Señor y abraza a tu esposa. Nos vemos la clase que viene.